Muy buenas tardes, gusto en verlos. Muchas gracias por la invitación al Museo de Historia Mexicana, a la Universidad de Monterrey, a los organizadores, al doctor Bertrand Ulloa, a Víctor, a todos por su invitación. Un gusto volver a estar aquí con ustedes. Pues en esta oportunidad pues dado que hay un congreso fundamentalmente de arqueología del noreste de México, quise un poco ponerme en el lugar de los que trabajan aquí, porque a pesar de encontrarse en el corazón del mundo maya, la arqueología del sur de Quintana Roo pues tuvo por muchos años un tratamiento que pues bien pudiéramos equiparar al del noreste de México, porque durante muchos años hubo trabajos arqueológicos muy escasos y por otro lado se le consideró una zona marginal al desarrollo de las grandes civilizaciones del Perú central en el norte de Guatemala. Por citar un caso, Raymond Merwin, que tuvimos en su campamento en los años 30 y que entre otros descubrió Lich y otros sitios en Guatemala en la segunda década del siglo XX, pensaba que en esta región pues había habido muy poca gente, que había sido una región muy escasamente poblada y que la escasez de inscripciones jeroglíficas en comparación con el petén guatemalteco se debía a que se trataba de una región muy marginal al gran desarrollo del clásico en Tikal y en otros sitios. Esta percepción a la que el arqueólogo Marcelo Canuto ha llamado tikalizada, porque considera que Tikal era el centro principal de la cultura maya clásica, pues se originó en las ideas de los primeros grandes sintetizadores de la arqueología maya, que fueron Silvanus Morley, a quien vemos a la izquierda, y a Eric Thompson, que vemos a la derecha, así como al hecho de que la investigación arqueológica en Tikal pues comenzó en una época muy temprana de la arqueología maya, a diferencia de Quintana Roo, la región donde nosotros trabajamos, que pues comenzó a ser explorada mucho tiempo después. Si recordamos que en los años 30 y 40 del siglo XX la investigación arqueológica estuvo principalmente concentrada en el área de Tikal y Huachactún, y en el norte, en algunos sitios de Yucatán, Tepic y Chichén Itzá, donde los investigadores encontraron una arquitectura y proyectos arquitectónicos muy distintos a los del petén, pues es lógico que se haya percibido a esta zona, la zona de Tikal, como el centro y el origen de esta gran cultura. Aquí vemos el inicio de las exploraciones en Tikal, las primeras décadas del siglo XX. Y bueno, pues entonces, como pueden ver aquí en este viejo planito donde se pusieron los lugares que tenían glifos emblema, o sea, glifos nominativos, pues vemos que la mayor parte de ellos están concentrados en el norte de Guatemala. Y en la península de Yucatán pues apenas vemos unos cuantos. Pero en la segunda mitad del siglo XX, en los años 40 y 50, el repoblamiento del estado de Quintana Roo, que como posiblemente sepan, pues hasta la primera mitad del siglo XX era una región prácticamente desolada, prácticamente no había habitantes más que en Cozumel, en Carrillo Puerto, unos poquitos en Chetumal, pero realmente era una región de pura selva, una región muy alejada del dominio central de la Ciudad de México, relativamente lejos de Mérida, de Campeche, que era donde estaban pues, los desarrollos coloniales y donde había unas poblaciones más o menos importantes. Pues esta se había quedado primero alejada del dominio español y después alejada del dominio federal, entonces pues era una zona pues prácticamente cubierta por la selva. Pero en los años 50 se comenzó a repoblar con algunas concesiones para la extracción de madera y la explotación de chicle, y bueno, pues empezaron a crear nuevos asentamientos que por supuesto llevaron al hallazgo y al reconocimiento de algunos sitios importantes en el sur del estado, que comenzaron a poner en el mapa arqueológico pues a sitios que conocemos mejor, como Xtantá, Lich, y un poco más tarde Sibanché y Chacchoven, por citar algunos. Pero las inscripciones jeroglíficas en estos sitios seguían siendo prácticamente inexistentes, con excepción de un dintel de madera que vemos aquí en su lugar, del edificio 6 de Sibanché, que vemos aquí abajo,
o que tiene la fecha 551 de nuestra era, pero era el único, y entonces se continuó sosteniendo la idea de que no había una historia de reyes y reinas que contar y que pues era una región más bien pobre. Y pues realmente no es sino hasta hace muy poquito tiempo, apenas a finales de la década de los 80, que investigadores como Enrique Nalda comenzaron a interesarse en el sur de Quintana Roo y pues a tratar de ver esta región con ojos distintos. Durante los trabajos que realizó el doctor Nalda con Lucebelia Campaña en Sibanché entre 1993 y 94, se encontró un conjunto de escalones esculpidos, esta es la zona central de Sibanché, que originalmente habían formado parte de un edificio que fue desmantelado en algún momento de la historia prehispánica de Sibanché y reubicados en otra edificación ya solamente como materiales de construcción. Estos monumentos, que ahora los conocemos como los cautivos de Sibanché, originalmente formaban parte de una escalera jeroglífica. Cada uno de los 18 escalones que se conocen a la fecha muestra un texto jeroglífico, a su izquierda lo pueden ver, y la escena de un cautivo. Cada cautivo es diferente, lo ven ahí despeinado, con un yugo aquí, que es el yugo del sacrificio o el collar del sacrificio, como le dicen los arqueólogos, lo ven todo despeinado. A veces el nombre del personaje está en el texto de la inscripción y a veces está en su espalda, como en el caso de este, o en una especie de yelmo que porta como parte de su cuerpo. De acuerdo con los epigrafistas, cada uno de estos textos muestra números ordinales, o sea, primero, segundo, etcétera, que pues nos sugieren que la escalera lo que hacía era mostrar una enumeración de prisioneros. Aquí donde se ve como un cerrito es el grifo que indica que el gobernante de Sibanché entró en el dominio del gobernante o de la persona que vivía en este lugar. Cuando Enrique Nalda mostró por primera vez estos escalones a dos epigrafistas muy reconocidos que son Simon Martin y Nicolai Gruber, y posteriormente a un epigrafista mexicano de la UNAM que se llama Eric Velázquez, les llamó la atención la presencia de un glifo cuyo elemento principal es una cabeza de serpiente, que es este que ven aquí, que hasta entonces, a principios de los 90, se identificaba como el título principal de los reyes de Calakmul. Sin embargo, el hecho de que estas inscripciones y estos monumentos son mucho más antiguos que las inscripciones que se conocen en Calakmul, pues llevó a que primero Enrique Nalda con Simon Martin y Nicolai Gruber propusieran por primera vez que Calakmul no había sido el origen o la única capital de la entidad política de la cabeza de serpiente, que es el nombre con el que se conoce al linaje gobernante de esta ciudad. Y propusieron que Calakmul se había fundado por una dinastía distinta y que el linaje de la cabeza de serpiente se había originado precisamente en Sibanché. Entonces, desde ese momento, en la década de los 90, se empezó a considerar la posibilidad de que esta ciudad hubiera sido la capital del estado o del reino de Can durante un lapso de tiempo considerable en lo que los arqueólogos mayistas llaman el Clásico Temprano, que es un periodo que va más o menos del año 250 al 600 de nuestra era. Esta idea no se apoya exclusivamente en los datos que proceden de estas escaleras, sino en la carencia de inscripciones contemporáneas, o sea, tempranas, que asocien el glifo emblema de Can, que es este, con la antigua ciudad de Calakmul. Esta es más o menos la forma en la que está presentado el glifo de la cabeza de serpiente en las inscripciones de Sibanché, que es una versión muy temprana del glifo. Y bueno, pues actualmente prácticamente todos los epigrafistas y arqueólogos que trabajan en la región han aceptado que Sibanché fue la capital del reino de Can durante el Clásico Temprano, entre los siglos V y VI. Pues en este sitio no solo, como les menciono, se han encontrado ejemplos muy tempranos del glifo Can, sino también tumbas reales y referencias glíficas a algunos de los reyes más importantes de esta época, como Yugnomchen I y Testigo del Siglo.
Por otra parte, también se han encontrado referencias al reino de Can en sitios relativamente cercanos a Xivanché, como el Resbalón, Holbox y Yocop. Por eso creemos que la historia prehispánica de los mayas no puede entenderse solamente como un control o como un origen con centro en un lugar, como pudiera haber sido Tikal, y su difusión hacia una periferia, sino como un conjunto de procesos sociopolíticos que se dan desde los centros, desde diferentes centros y desde diferentes ciudades que pueden llegar a estar muy distantes entre sí y que pueden estar cambiando. O sea, no podemos entender el clásico del centro de México solamente a partir de Teotihuacán, no podemos entender el clásico temprano en el área maya solo a partir de Tikal, ni posteriormente a partir de Chichén Itzá o entre otras ciudades mejor conocidas. Lo que quiero traerles aquí es un poco la idea de que nada es centro y nada es periferia, sino que es algo que está moviéndose todo el tiempo y que está cambiando en función de los procesos sociopolíticos que se dan en distintos momentos. A partir de que se establece, pues más o menos de manera definitiva, esta dinastía o esta familia Can en Xivanché, pues comenzaron una campaña muy intensa de expansión de su poder hacia diferentes regiones del mundo maya. Pero esta expansión fue una expansión selectiva que buscó lugares clave para ciertas situaciones económicas o políticas que requerían que este reino tuviera bajo su control. El avance de este dominio puede verse en sitios como La Corona, que es un sitio, pues así secundón, de segundo orden en el Petén guatemalteco, donde según el arqueólogo Marcelo Canuto, comenzó a emplearse el glifo emblema de la cabeza de serpiente en una época muy temprana. En esta época temprana, estamos hablando del año 500 más o menos, el linaje de la cabeza de serpiente estaba aquí, y mientras en Calakmul se utilizaba un glifo emblema distinto que tenía una cabeza de murciélago. Tikal estaba bastante más al sur, hacia abajo. Y a su izquierda ven algunos de los nombres de los 3 gobernantes más importantes conocidos en Xivanché, de los que pues realmente sabemos muy poco porque pues la investigación ha avanzado muy poco. De hecho, Marcelo Canuto encontró que las referencias al glifo emblema de la cabeza de serpiente en La Corona incluyen algo distinto a la manera en la que se presentan los glifos en Xivanché, y le incluyen, a ver si más adelante lo voy a regresar. En La Corona, que es este sitio que vemos abajo a la derecha, le incluyen una especie como de algo que se ve como un peine aquí, que en realidad es una aleta de pescado. Y esta aletita de pez en maya chol, que era el que se hablaba en este lugar, se lee como K, que posiblemente se utilizó para enfatizar que el nombre de esta familia no se leía como Chan, que es como se lee serpiente en chol, que es el idioma que se hablaba en el Petén guatemalteco, sino como Can, que es como se pronuncia serpiente en el maya que se habla en la península de Yucatán. Esto podría ser una evidencia más o menos buena de que el nombre de la dinastía de la cabeza de serpiente empezó a ser escrito hacia el sur por gente de la península de Yucatán, específicamente de Xivanché, para que lo entendiera gente del sur que hablaba otra variante del idioma maya. En este caso, los habitantes de La Corona, que hablaban en chol. Este proceso de gran expansión sociopolítica que logró desarrollar la familia Can en el clásico temprano es de verdad muy distinto a lo que hace unos años nos hubiéramos imaginado para explicar la historia de los antiguos mayas. No es nada más, como decía hace un momento, una simple línea del tiempo que va de lo simple a lo complejo, o de las ciudades pequeñas a las ciudades grandes, o de los nómadas a los sedentarios. Es algo mucho más complejo. Es una muy compleja red de procesos en las que hay variables muy distintas y muy cambiantes, como los cambios que puede haber en el intercambio de productos que para los mayas eran importantes, como el jade, como la obsidiana, como la concha, como la ceniza volcánica que se utilizaba para fabricar la cerámica y para hacer los estucos que cubrían los templos, o la cercanía o lejanía que podía haber entre los centros productores de materias primas, las vías de comunicación, o la propia dinámica política que se iba generando en distintos momentos. Entonces, lo que hizo esta familia
tan poderosa fue que estableció diferentes estrategias para irse apropiando de diferentes territorios. Una de estas estrategias fue más bien política, que fue la de establecer alianzas matrimoniales con algunos lugares. Por ejemplo, con la Corona, que es este sitio que les menciono en el norte de Guatemala. A diferencia de Sivanché, donde desafortunadamente para nosotros la calidad de la piedra es tan mala que difícilmente se conservan las inscripciones o las pinturas que puede haber ahí, en el Petén guatemalteco la piedra caliza es de mucho mejor calidad y se conserva mucho mejor, entonces han tenido mejor suerte para preservar nombres, inscripciones, grabados, etc. Y entonces en la Corona se han encontrado inscripciones que muestran pues algunos eventos importantes en la vida y alianzas de estas familias. Por ejemplo, en el año 520, un rey de Sivanché que se llamaba Caltunjitz envió a una princesa de Sivanché a la Corona para que se casara con un gobernante local. Y así, durante un periodo de más o menos 200 años, entre el año 500 y el año 700, cada 50 o cada 60 años, Sivanché mandaba a una de sus princesas o una señora noble de la familia a la Corona para que se casara con los gobernantes locales y fortaleciera sus alianzas con esta ciudad. Pero no a todos les iba tan bien. Otras ciudades, bueno, aquí vemos más o menos la distancia que había entre Sivanché y la Corona. Acá vemos Calakmul, que en ese entonces también era una ciudad importante, pero dominada por otra familia. Y acá vemos Los Pilas, Tikal y otras ciudades. A Sivanché también le interesaba mucho no solamente controlar las ciudades, sino las rutas que se establecían entre su dominio y estas ciudades. Por ejemplo, los caminos, los cauces de los ríos, en el caso de Guatemala, en el sur de Quintana Roo prácticamente solo está el río Hondo. Entonces, bueno, pues también establecían vínculos con otras ciudades. Por ejemplo, en el caso del Naranjo, que está por acá, pues ahí no les interesó establecer ninguna alianza ni casarse con nadie, y entonces ahí fueron y conquistaron. Y lo que hicieron fue establecer a un rey súbdito que se llamaba Ajbozal, que a partir de entonces fue su bajá o su gobernante secundario y el que empezó a controlar la ciudad como un enclave de Sivanché. De la misma manera, posteriormente conquistaron Jolmul, donde incluso se erigió un friso, que se encontró hace un par de años, que conmemora el establecimiento de un nuevo linaje también asociado a la dinastía Khan. Por ejemplo, aquí vemos el panel de Dallas, que ahora se sabe que es precisamente la Corona, que muestra 3 mujeres distintas de Sivanché que llegaron en épocas distintas, en el 520, el 679 y el 721, a casarse con personajes de Sivanché. En este dibujito se ve un poco mejor. Y vemos aquí a la señora Ishnaek, enviada por el rey Caltunish de Sivanché a la Corona en el año 520 para casarse. Pero este es un altar hecho mucho tiempo después, cuando esta señora y su marido ya habían muerto, entonces se hacen para conmemorar la importancia de esta alianza. Y vemos aquí algunos de los planitos de los diferentes dominios del linaje Khan. Este es un planito del conjunto principal de la Corona y este es un planito del conjunto principal del Naranjo, que es una ciudad mucho más grande. La Corona es un sitio pequeñito, aunque con inscripciones de muchísima calidad, y este friso de Jolmul es verdaderamente excepcional. Bueno, aquí vemos la conquista del Naranjo. Y posteriormente, pues continuaron conquistando otros territorios, el Perú y algunos otros, un sitio que se llama el Perú, no nada que ver con el país, y más tarde, quizás a través de otro sitio que hoy está en Belice, que se llama el Caracol, habrían conquistado incluso a Tikal en el año 562. Hay varios textos que señalan que un gobernante que está enterrado en Sivanché, que vivió en Sivanché y que muy seguramente era de Sivanché, que se llamaba Yugnom Uta, o Testigo del Cielo, y su ejército, que entonces de verdad era un ejército muy poderoso, conquistaron a Tikal, como les decía, en el año 562, y después de esa fecha, y más o menos unos 100 años, los gobernantes de Tikal fueron súbditos del linaje Khan del Sivanché. Pues
con un panorama así, pues uno pudiera imaginarse que el linaje de la familia Khan se quedó para siempre ahí, pero no fue así. Hay muchas teorías para explicar este cambio, pero bueno, algunos creen que Tsibanché estaba muy lejos del Petén o de las fuentes de abastecimiento de jade que estaban en lo que hoy es la frontera de Guatemala y Honduras, que estaba lejos de los yacimientos de obsidiana, que estaban como muy lejos de todo, y a los gobernantes de la familia Khan les pareció que sería bueno mudarse a una ciudad que estuviera más cerca de estos lugares, y quizá esa fue la razón de que un gobernante que se llamaba Yugnomchen II o Yugnomchen el Grande habría decidido trasladar el centro de su linaje, el asiento de la familia de Tsibanché a Calakmul. Esto habría pasado más o menos entre el año 580 y 590 de nuestra era. Hay a quienes no convence esta teoría y piensan que posiblemente habría habido algún tipo de crisis sociopolítica en Tsibanché, pero el hecho es que tampoco, después de que el linaje de la cabeza de serpiente se traslada a Calakmul y comienza pues el periodo de esplendor y de gloria de Calakmul, cuando conquista otros territorios y se vuelve una ciudad importantísima, quizá una de las más importantes del mundo maya, Tsibanché tampoco queda abandonada, sino que posiblemente se queda un señor de menor estatus, quizás un miembro de la familia, gobernando la ciudad, pero por poco tiempo. Y tiempo después incluso la nueva familia o el nuevo linaje que se queda al mando de la ciudad, incluso desmantela todos los monumentos que hablaban de las conquistas de la familia Khan, y tan no les importa todo lo que habían hecho que botan los monumentos en un edificio pues, ahí del montón, y los cubren con estuco porque ya no les interesa conservarlos. Seguramente, bueno, las personas a las que se hacía referencia ya habían muerto tiempo atrás, pero tampoco es evidente que no hay ningún interés por conservar la memoria de estos, y que se trata, por supuesto, de una familia muy distinta. Así que bueno, pues la situación es muy, muy distinta, y a partir de este momento se recomponen los sistemas políticos del área maya. Como les decía, Calakmul se vuelve mucho más importante. Tikal, después de un tiempo, logra independizarse de Calakmul, y bueno, se establecen nuevas dinámicas sociopolíticas, pero el sur de Quintana Roo pues no se queda aislado. Se generan nuevas ciudades como Copunlich, como Chacchoven, como Gomul, y se genera una dinámica mucho más local, pero tampoco desvinculada de lo que estaba pasando en otras ciudades, porque por supuesto tenían que tener acceso a los recursos, a los productos, y pues se mantuvieron como ciudades muy importantes, pero ya con otros gobernantes, otros reyes y otras familias. Se empiezan a construir edificios con otro estilo, se abandona el uso del estilo Petén, que era como muy característico del clásico temprano, se empiezan a construir otro tipo de edificios, y aparecen ciudades distintas como Copunlich, es una vista del conjunto principal de Copunlich, que es una ciudad con un arreglo muy distinto, a partir de pequeños conjuntos que posiblemente estaban gobernados por familias emparentadas pero distintas, y este patrón de pequeños barrios formando parte de una ciudad mayor lo estamos encontrando también en otros sitios en la ribera del río Hondo, que es la frontera con Belice, y más hacia el sur, hacia la frontera de Belice y Guatemala. Entonces, creemos que este es un sistema sociopolítico también distinto, que no tenía nada que ver ni con el linaje de la cabeza de serpiente, ni con los nuevos gobernantes de Tsibanché, porque producían cerámica distinta, tenían tradiciones distintas, y tuvieron un desarrollo y un destino bastante distinto. Hacia el año 700, 800, como seguramente ustedes habrán oído mencionar, pues en algunos lugares empieza a haber
periodos de crisis muy intensos, por ejemplo en el Petén guatemalteco, pues en lugares como Dos Pilas, pues sí parece haber habido enfrentamientos muy duros entre diferentes facciones que incluso habrían llevado a que un sector de las familias gobernantes se aislara en un conjunto durante mucho tiempo. Otras ciudades son prácticamente destruidas, otras quedan abandonadas así sin mayor violencia, como es el caso de Cojunlich. Cuando excavamos Cojunlich encontramos que hacia el año 800, 850, pues parecería que la gente simplemente decidió irse porque todos los pisos estaban muy limpios, las puertas están tapiadas, es decir, no pareciera que fuera un abandono resultante de una situación extremadamente conflictiva o de una guerra, ¿no? En cambio, en otros lugares sí se ve que están desmantelados los edificios, etc. Pero a pesar de estos cambios, y bueno, este momento es este famoso momento que algunos investigadores llaman el colapso maya. Este momento no es también un momento no es tampoco un momento de desaparición ni de pérdida de la población en la región. Pensemos que hacia el año 750, 800, en la península de Yucatán, pues posiblemente había más de 5 millones de habitantes, que yo creo que es una cifra muy cercana a la de los habitantes actuales de la península de Yucatán. Por ejemplo, Cancún, que es la ciudad más grande de Quintana Roo, tiene cerca de 1 millón de habitantes, y Mérida tiene un poquito más, Chetumal tiene 250,000, entonces pues había una enorme cantidad de gente viviendo en la península de Yucatán en ese tiempo, pero con un patrón muy distinto. Se dejaron de construir los enormes monumentos que se construían en el Clásico temprano, ya no se hicieron las grandes acrópolis como las de Calakmul o Otzibanché o Ixcabal, sino que se hacían palacios muy elegantes pero más chiquitos, con portadas que mostraban a las familias gobernantes presentadas como dioses, celebrando fiestas, y las inscripciones, las escasas inscripciones que se han encontrado, más que hablar de conquistas o de grandes eventos históricos, hablan de la dedicación de los edificios a una deidad, a una fiesta o la conmemoración de un gobernante. Es decir, ahí es una visión del paisaje arquitectónico totalmente distinta, pero además un momento en el que la población se expande prácticamente por todos lados y en el que podemos encontrar casas, casitas, casotas, pueblitos, pueblos muy grandes y sobre todo una arquitectura agrícola muy interesante en la que se habilitaron grandes espacios inundables para que pudieran ser utilizados para la agricultura. Entonces, si hablamos de colapso, pues no nos checa la idea de un colapso con una gran cantidad de gente viviendo ahí. Más bien creemos que hay una recomposición de los sistemas sociopolíticos, y en el caso de Xivanché, por ejemplo, pues sí pareciera que fueron expulsados, muertos o algo les pasó a la familia gobernante de esa ciudad, que reitero, ya no era la familia de los Can, pero la gente continúa viviendo ahí. Hay estos nuevos, por ejemplo, aquí tenemos la tumba, la que llamamos la tumba del Templo de los Cormoranes, pues que es como la última que se hace importante en esta época, y después pues estos gobernantes simplemente se van. ¿Y qué pasa con la gente? La gente sigue por un largo tiempo viviendo ahí. Lo que hacen es que quienes vivían en zonas habitacionales cerca del conjunto principal, pues entran a este conjunto que posiblemente no les estaba permitido en épocas anteriores, y empiezan a construir casas ahí, en los patios, en las plazas, desmantelan parte de los templos, se hacen bardas, que en la península de Yucatán les llamamos albarradas, para dividir los predios, y empiezan a hacer casitas sencillas, humildes. Algunos templos medio los desmantelan, en algunos otros casos los tapan con tierra y piedra y les construyen encima. En fin, pues la gente sigue viviendo ahí y siguió viviendo ahí por mucho tiempo. Mientras en la costa oriental de Quintana Roo comenzaban a desarrollarse nuevos sistemas políticos que al final darían lugar a ciudades como Tulum, Xcaret, Xel-Há, etcétera, ya en el posclásico. Aquí la gente decide no conformar nuevas grandes ciudades. En la bahía de Chetumal hay también mucha gente viviendo ahí,
pero igual en pequeños campamentos de pescadores, en pequeñas aldeas. Oxtlancá es la ciudad más grande, pero no es una ciudad muy grande. Y bueno, pues ahí siguen estableciendo alianzas posiblemente con algún cercano, vendiendo productos, aprovechando la madera. Es una región no muy buena para la agricultura, pero donde hay buena madera, se puede sembrar maíz, se puede vivir dignamente. Y las pirámides pues quedaron prácticamente abandonadas, pero no olvidadas, no es lo mismo. Las pirámides, los templos, siempre formaron parte del imaginario colectivo de la gente que vivía en estas ciudades, y siempre iban y les depositaban ofrendas. Entonces, cuando comenzamos a excavar en estas ciudades, pues lo primero que encontramos fueron las ofrendas de la última ocupación, que iban y se dejaban sobre estos edificios que ya estaban en ruinas. Es decir, nunca se olvida el carácter sagrado de estas ciudades. Y incluso cuando llegan los españoles en el siglo XVI, pues la población está tan dispersa y es tan móvil, se está moviendo todo el tiempo, que nunca pueden conquistarlos. En realidad no hay una conquista española en Quintana Roo, porque la gente todo el tiempo se estuvo moviendo, y porque para los españoles era muy complicado moverse en una selva tan densa como la que entonces había en Quintana Roo. Entonces hubo algunos intentos y establecían pequeños asentamientos que duraban poco y que eventualmente tenían que desmantelar porque les iba muy mal. Entonces al final decidieron quedarse únicamente en Mérida y en Campeche y en algunas otras ciudades construidas en el lado occidental de la península de Yucatán, y entonces deciden que Quintana Roo no vale la pena porque la gente se les iba, se movía, se peleaba, se rebelaba constantemente. Entonces pues no, sí, por ejemplo Bacalar, que es pues quizá la ciudad colonial más importante del sur de Quintana Roo, pues tuvo que ser abandonada como 5 o 6 veces, porque o los atacaban los mayas rebeldes, o la gente simplemente se iba, o había alguna epidemia y se iban. Entonces fue muy difícil. Entonces al final decidieron pues dejarlo por la paz y dejarlo solo, como pasó pues en grandes regiones de México que se quedaron abandonadas. Estos mayas que nunca pudieron ser conquistados, pues son los que siempre se mantuvieron en contra del dominio español, y después de la independencia también se siguieron manteniendo en contra del dominio del naciente país, porque pues tampoco nunca pudieron concentrarlos ni congregarlos en ningún lugar. De hecho, en 1847, al mismo momento de la invasión norteamericana, hay una gran rebelión indígena que comienza en Quintana Roo, la Guerra de Castas, que duró muchísimos años, de 1847 a 1902, que fue una rebelión larguísima, en la que precisamente los mayas iban y venían de repente y dejaban de pelear porque tenían que irse a sembrar, y se iban y dejaban la guerra y luego regresaban al año siguiente. Entonces pues fue muy difícil, y no fue sino hasta que Porfirio Díaz fue presidente que lograron controlarlos, estableciendo nuevas ciudades, nuevas comunidades y fomentando la migración de nuevas poblaciones. Entonces, un poco para ir centrándonos en la idea de esta presentación, con todos estos movimientos y con estos ascensos, descensos y crecimientos y caídas de familias, yo creo que es poco justo y sobre todo poco útil para la investigación pensar en estos viejos modelos de centro y periferia, que yo creo que también a la arqueología del norte de México le han afectado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay, primero, como entender a profundidad la región en la que estamos estudiando, que es lo que estamos intentando hacer en el sur de Quintana Roo, y a partir de eso, pues intentar comprender las razones que llevaron a estos largos procesos y que generaron la interacción entre ciudades cercanas, entre ciudades lejanas y ciudades muy lejanas y comunidades muy lejanas. Por ejemplo, en el sur de Quintana Roo, en esta tumba específicamente, se han encontrado objetos de turquesa. Entonces valdría la pena preguntarnos cuál habría sido la red y cuáles habrían sido los mecanismos que llegaron a que productos de tan lejos pudieran llegar aquí.
Ahora también estamos empezando a trabajar, a caracterizar las materias primas que se conservan en estos lugares, y estamos encontrando que si bien la mayor parte de la obsidiana que se encuentra en las unidades habitacionales de esta región proviene de Guatemala, que sería la fuente de obsidiana más cercana y más obvia, de repente encontramos comunidades en donde la obsidiana es de la Sierra de las Navajas. Entonces pues resulta pues un tema muy interesante, y por qué hay uno solito que tiene obsidiana de Pachuca y por qué el resto de las comunidades pues son como la obsidiana del Montón, que seguramente ha sido la más barata entonces y la más fácil de obtener. Pero vaya, lo que quiero es que no nos quedemos con estas viejas ideas y que nos replanteemos un poco la importancia de avanzar, por supuesto, con la documentación y el propio proceso de conocer las ciudades, pero plantearnos nuevas ideas para comprenderlas, deshacernos de los viejos esquemas y pues seguir avanzando con la investigación. Pues creo que con esto termino. Bueno, pues ahí tenemos unos pajaritos bailando para cerrar esta presentación. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, pues encantada. No, pues muy interesante. Muchísimas gracias por compartir toda esta nueva visión de una zona que está llena de clichés, ¿no? Y con los que tenemos que romper precisamente estas nuevas interpretaciones, estas nuevas investigaciones, pues nos llevan más allá de repetir el mismo discurso, ¿no? Efectivamente, si tienen comentarios, preguntas, adelante con la maestra Adriana Velázquez. ¿Sí, acá? No hay micrófono. Ah, ya viene el micrófono. ¿No tiene algo de los edificios de las ciudades que nombró? Algo de los edificios de las pirámides de las ciudades. ¿Imágenes de los edificios? Una cantidad de fotos de las ciudades que nombró. Ah, bueno, pues sí, tenemos muchísimas, pues no las incluí en esta presentación, pero sí, después, como un momentito, sí, con mucho gusto. Sí, pues tenemos como lugares de primer orden, sí tenemos cerca de 20 en el sur de Quintana Roo, y de ahí hacia abajo tenemos un corpus de, yo creo que cerca de 1000 zonas arqueológicas entre grandes ciudades como Sibanché y pequeños campamentos que estuvieron ocupados entre pues, el inicio de nuestra era y el siglo X, el siglo XI, más o menos. Entiendo que es un poco fuera del área cronológica que estaba hablando, pero me gustaría saber qué información tiene sobre las etapas tempranas de la formación de los centros mayas, porque esta zona también, por ser más protegido de agricultura y otras intervenciones, es posible que haya vestigios más arcaicos, como han aparecido en algunas otras partes de la península, ¿no? Pues sí, tenemos cosas pues, que las llamamos paleomayas o premayas más al norte, en la zona de Tulum, que pues, seguramente habrán visto por ahí en las noticias estos hallazgos recientes que son del Pleistoceno, pero obviamente estas poblaciones no tienen nada que ver con los mayas, porque ni los halotipos ni la caracterización física corresponde a las de los mayas. Y luego ya de precerámico, la ocupación está muy concentrada en el norte de Belice. Yo creo que en Quintana Roo todavía no la hemos encontrado, pero estoy segura de que está, porque son medios ambientes muy similares. La única diferencia es que en Belice hay más ríos, pero en Belice sí se han encontrado asentamientos de 800 antes de Cristo, pues así ya con esto que los arqueólogos mayistas llamamos casas absidales, que son estas casitas ovaladas pues muy parecidas a las que utilizan hoy los mayas actuales, que son ya como bastante populares, 700, 800 antes de Cristo. Y después ya para 200 antes de Cristo ya es
empieza a haber arquitectura monumental en el sur de Quintana Roo. En Chacchoven hay grandes plataformas que ahora no se pueden ver porque están cubiertas por pirámides posteriores, pero son plataformas muy grandes con rampas que llevan hacia un templo posiblemente de madera o algún otro material perecedero, o que fueron desmantelados y pintados en rojo. En el mismo Calakmul también Ramón Carrasco ha encontrado cosas muy tempranas, y pues yo creo que también esa es otra parte de la arqueología de la región que está por ser documentada, porque mucho de lo que hay está debajo de pirámides enormes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Xcaval estamos comenzando a trabajar una pirámide de 46 metros de alto, pues llegar a lo más antiguo, pues hay que hacer túneles y hay que hacer una cantidad de cosas que técnicamente es un poco complicado, pero yo confío en que lo haremos y que lo encontraremos, porque ahí está un poco la explicación a por qué se desarrollan los grandes centros posteriores, porque una cosa que sí es muy clara, ¿ven?, es que para el año 100, 200 de nuestra era, las que van a ser grandes ciudades ya estaban. Y además, una cosa muy interesante es que al principio, cuando se empiezan a fortalecer como grandes centros, hay como la angustia y la preocupación de los gobernantes de construir cosas gigantescas, unas pirámides así enormes como la del Mirador en Guatemala, o la de Xcaval en Belice, y luego esas ideas se van dejando, como que ya una vez establecidos esos grandes centros como asientos de linajes importantes, como que esa moda va pasando, y entonces se va haciendo una arquitectura más refinada, pero más chiquita, como decíamos hace rato. Entonces esa parte todavía está muy por entenderse. Sí, ahí atrás tenemos un comentario. Maestra, qué maravilla y qué hermosa plática nos dio. Gracias. Ese contexto de la población que se revela contra los norteamericanos y que fueron uno de los principales también en la guerra de independencia con Jacinto Canek. Y la pregunta que le comento así de paseo, no de mucho compromiso, es hasta dónde llegó el poder tributario teotihuacano. Se habla que hasta Guatemala y Honduras. Por ahí, por un ladito de Quintana Roo, ¿qué nos puede platicar? Me parece interesante esa plática y esa emoción con que usted diserta su conferencia. Gracias, pues con mucho gusto le cuento. Teotihuacán sin duda pues fue una ciudad tan importante y tan poderosa que por supuesto sus garras llegaron a todos lados, ¿no? En el caso maya pues hay muchos lugares donde hay elementos que claramente se relacionan con Teotihuacán, pero hasta donde hemos podido ver son objetos que reproducen la moda teotihuacana, o sea, no están hechos en Teotihuacán y llevados allá, sino seguramente estas personas vieron o tuvieron contacto con objetos teotihuacanos y hicieron sus propias creaciones con pequeñas modificaciones. Algunos tienen textos bíblicos mayas, hay ligeras variantes, pero por ejemplo en Sibanchete encontramos, desafortunadamente estaba muy fragmentado y no lo pudimos reconstruir, un incensario tipo teatro de estos que son muy teotihuacanos. Hay una cabecita jadeíta también totalmente teotihuacana. Entonces pues muy seguramente había muchos contactos y contactos cercanos. Se sabe, por ejemplo, que en Copán y en Honduras hubo incluso una alianza matrimonial con Teotihuacán, pero yo creo que también en este caso los vínculos con Teotihuacán son distintos en función de cada ciudad. O sea, hay ciudades como Copán que sí tendrían que tener como un grado de compromiso muy fuerte con Teotihuacán, pero hay otras que yo creo que pues, como de moda, ¿no? Cuando por ejemplo se puso de moda las casas estilo californiano, que todo el mundo quería hacer casas así, pues seguramente también allá, ¿no? Estaba de moda el talud tablero y todo el mundo quería hacerse su templo de talud tablero, pero eso no quiere decir que lo hayan dominado, que es a lo que voy finalmente. No creo que haya habido un dominio colonial teotihuacano en Caminalcuyú, en estos lugares que son como muy teotihuacanos, pero sí una presencia importante. Gracias. Bueno, a mí me parece muy interesante toda la ponencia de la doctora, y la parte de que si es centro de siempre son muy movibles, y
un error que normalmente se comete cuando los arqueólogos en general deciden utilizar el sistema Mundo es que muchos no leen en general todas las aplicaciones que da el sistema Mundo, porque si lo tomamos como Manuel Wallenstein lo plantea, nos va a dar una lectura totalmente errónea, ya que él lo plantea para sociedades capitalistas. Así es. Y hay muchísimos autores que ya han desarrollado temas para arqueología, o sea, Frank, Juan Manuel Tevez, Peter Pellegrin, entre muchos otros. Y ahí ellos demuestran que tienes que ver a esto como un sistema complejo, donde viajan muchas ideas, mucho simbolismo, hay que ver mucho de iconografía, y sobre todo, más que territorialidad, lo que están dominando es como ideológicamente aspectos, y viajan muchas tecnologías, tanto del centro como de la periferia. Y aparte, en ese aspecto, pues tenemos que tener mucha atención sobre los datos, porque efectivamente yo concuerdo que no hay luego tanto dominio en este aspecto, sino solamente son más tendencias a este tipo de periodos, modas, lo vemos mucho en las serpientes, más en muchísimas partes de Mesoamérica, y en la cerámica, o sea, son representaciones como que tratan de emular a esta gran urbe nacional. Entonces, pues se me hace muy interesante todo esto que van de centro y van de periferia, y hay otros factores que uno no ve, pero se me hace algo muy llamativo, y sobre todo en el área maya. Que de repente nos lo imaginamos que esto era igual, ¿verdad? Pero no. Sí. Así es. ¿Un otro comentario para la maestra? ¿Pregunta? Sabemos que ya están un poquito cansados. Pues no nos queda más que agradecerle a la maestra Adriana Velázquez por salvando obstáculos de avión, de lluvia y de todo. Y bueno, le entregamos un reconocimiento a la maestra Adriana Velázquez por su ponencia Centro-Periferia, el Petén quintanarroense en la historia prehispánica maya. Merwin, que tuvimos en su campamento en los años 30, y que entre otros descubrió Lich y otros sitios en Guatemala en la segunda década del siglo XX, pensaba que en esta región pues había habido muy poca gente, que había sido una región muy escasamente poblada, y que la escasez de inscripciones jeroglíficas en comparación con el Petén guatemalteco se debía a que se trataba de una región muy marginal al gran desarrollo del clásico en Tikal y en otros sitios. Esta percepción a la que el arqueólogo Marcelo Canuto ha llamado tikalizada, porque considera que Tikal era el centro principal de la cultura maya clásica, pues se originó en las ideas de los primeros grandes sintetizadores de la arqueología maya, que fueron Silvanus Morley, a quien vemos a la izquierda, y a Eric Thompson, que vemos a la derecha, así como al hecho de que la investigación arqueológica en Tikal pues comenzó en una época muy temprana. Pero en los años 50 se comenzó a repoblar con algunas concesiones para la extracción de madera y la explotación de chicle, y bueno, pues empezaron a crear nuevos asentamientos que por supuesto llevaron al hallazgo y al reconocimiento de algunos sitios importantes en el sur del estado, que comenzaron a poner en el mapa arqueológico pues a sitios que conocemos mejor, como Xtangá, Ojunlich, un poco más tarde Sibanché y Chacchoven, por citar algunos. Pero las inscripciones jeroglíficas en estos sitios seguían siendo prácticamente inexistentes, con excepción de un dintel de madera que vemos aquí en su lugar, del edificio 6 de Sibanché, que vemos aquí abajo, que tiene la fecha 551 de nuestra era, pero era el único, y entonces se continuó sosteniendo la idea de que no había una historia de reyes y reinas que contar, y que pues era una región más bien pobre. Brana, de la arqueología maya, a diferencia de Quintana Roo, la región donde nosotros trabajamos, que pues comenzó a ser explorada mucho tiempo después. Si recordamos,
Si recordamos que en los años 30 y 40 del siglo XX la investigación arqueológica estuvo principalmente concentrada en el área de Tikal y Huachactún, y en el norte, en algunos sitios de Yucatán, Tepuc y Chichén Itzá, donde los investigadores encontraron una arquitectura y proyectos arquitectónicos muy distintos a los del Petén, pues es lógico que se haya percibido a esta zona, la zona de Tikal, como el centro y el origen de esta gran cultura. Aquí vemos el inicio de las exploraciones en Tikal, las primeras décadas del siglo XX. Y bueno, pues entonces, como pueden ver aquí, en este viejo planito donde se pusieron los lugares que tenían glifos emblema, o sea, glifos nominativos, pues vemos que la mayor parte de ellos están concentrados en el norte de Guatemala. Y en la península de Yucatán, pues apenas vemos unos cuantos. Pero en la segunda mitad del siglo XX, en los años 40 y 50, el repoblamiento del estado de Quintana Roo, que como posiblemente sepan, pues hasta la primera mitad del siglo XX era una región prácticamente desolada, prácticamente no había habitantes más que en Cozumel, en Carrillo Puerto, unos poquitos en Chetumal, pero realmente era una región de pura selva, una región muy alejada del dominio central de la Ciudad de México, relativamente lejos de Mérida, de Campeche, que era donde estaban pues los desarrollos coloniales y donde había unas poblaciones más o menos importantes. Pues esta se había quedado primero alejada del dominio español y después alejada del dominio federal, entonces pues era una zona pues prácticamente cubierta por la selva. Muy buenas tardes, gusto en verlos, muchas gracias por la invitación al Museo de Historia Mexicana, a la Universidad de Monterrey, a los organizadores, al doctor Bertrand Ulloa, a Víctor, a todos por su invitación. Un gusto volver a estar aquí con ustedes. Pues en esta oportunidad, pues dado que hay un congreso fundamentalmente de arqueología del noreste de México, quise un poco ponerme en el lugar de los que trabajan aquí, porque a pesar de encontrarse en el corazón del mundo maya, la arqueología del sur de Quintana Roo pues tuvo por muchos años un tratamiento que pues bien pudiéramos equiparar al del noreste de México, porque durante muchos años hubo trabajos arqueológicos muy escasos y por otro lado se le consideró una zona marginal al desarrollo de las grandes civilizaciones del central en el norte de Guatemala. Por citar un caso, Rey